Un niño pequeño fue arrojado del coche por su madrastra, a 160 kilómetros de casa, hasta que un millonario, por casualidad, pasó en coche. La verdad detrás de la historia dejó a todos los que la escucharon completamente conmocionados. La nieve caía copiosamente en las carreteras secundarias a las afueras de Willow Creek en Nochebuena. El mundo debería haber brillado con luces y el sonido de campanas, pero este tramo de carretera estaba oscuro y desolado. Helado hasta los huesos, solo un sedán negro atravesaba la tormenta, sus faros cortando la blanca cortina de nieve. Dentro del coche, el aire era más pesado que la tormenta de fuera. El silencio oprimía, tan denso como para aplastar el pecho de cualquiera que lo respirara. 3 personas estaban sentadas juntas, pero cada una estaba encerrada en su propio mundo. David Lancaster, de 42 años, estaba sentado rígidamente en el asiento del pasajero. Sus manos estaban tan fuertemente entrelazadas que las venas se marcaban en sus nudillos. Una vez, había sido el vivo retrato del éxito, sonriendo en las portadas de revistas de negocios con su dulce esposa a su lado, embarazada de su hijo. En aquel entonces, la gente lo llamaba un verdadero hombre de familia. Pero todo eso se hizo añicos una noche fatídica. Sarah, su esposa, murió al dar a luz. Desde ese momento, David vivió como un hombre huyendo de sus propios recuerdos. No soportaba mirar las fotografías de Sarah, no podía enfrentar a su hijo, y dejó que el silencio lo consumiera día tras día. En el asiento trasero, Leo, de 10 años, estaba encorvado, aferrándose a una bolsa de lona gastada. Era un niño pequeño con rasgos delicados y ojos castaños cálidos, igual que los de su madre. Por derecho propio, Leo debería haber sido un niño brillante y despreocupado, creciendo mimado en la comodidad. Pero sin el calor de un padre y bajo la frialdad de la indiferencia de una madrastra, se volvió tímido y callado. En la escuela, los otros niños se burlaban, llamándole el niño rico que nunca se atreve a levantar la cabeza. Él nunca se defendía. En cambio, llevaba en esa bolsa de lona una vieja fotografía de su madre, el único pedazo de calor que le quedaba. Al volante estaba Serafina Moore, la segunda esposa de David, antes su secretaria personal. Ella entró en su vida cuando el dolor era un vacío abismal, esperando tragarlo. Era dulce, atenta, la que permaneció a su lado cuando todos los demás se alejaron. Exhausto y agotado, David se entregó a sus brazos. Un año después, Serafina ya no era una secretaria, era la señora Lancaster. Para el mundo exterior, parecía una esposa refinada y diligente. Pero en los fríos muros de esa casa, Leo lo sabía mejor que nadie. Su sonrisa era una máscara para él. Serafina era un muro que lo separaba de su padre. El coche atravesaba la Nochebuena. La nieve azotaba el parabrisas como 1000 agujas. Dentro, el silencio se espesó, roto solo por el sonido de una respiración pesada. «Papá, tengo frío». La voz de Leo tembló, fina como un hilo. David se sobresaltó. Sus ojos se dirigieron al espejo retrovisor, encontrándose con la mirada de su hijo. Esos ojos, eran los ojos de Sarah. Anhelaba girarse, extender la mano y abrazar al niño, pero se le cerró la garganta. Cada palabra de consuelo se disolvió en un suspiro. Serafina sonrió dulcemente, su voz como miel derramada en su oído. «Has estado tan agotado, David. Todos estos años, nunca has tenido un solo día de paz. Sé que todavía la amas». David se movió débilmente, los labios temblorosos, pero no salieron palabras. Su voz se hizo más grave, lenta y afilada como una cuchilla deslizándose por una grieta. «Nadie lo niega, pero la amabas demasiado, y por eso sufres tanto. ¿No ves que su sombra sigue aquí, justo detrás de ti, en la forma de ese niño?» Leo apretó su bolsa con más fuerza. No entendía todas las palabras, pero lo sentía. No era más que un obstáculo a sus ojos. David bajó la mirada. En su mente, Sarah apareció de nuevo en la cama del hospital, su mano frágil deslizándose de la suya. Sus últimas palabras aún resonaban: «Protege a nuestro hijo, pase lo que pase». Tembloroso, susurró: él es mi hijo». Una risa seca y hueca brotó de la garganta de Serafina. «¿Tu hijo, o una condena de la que nunca podrás escapar? Míralo directamente y dime, ¿alguna vez has mirado a ese niño sin recordar la muerte de tu esposa?»
¿Puedes jurarlo? David quiso abrir la puerta de golpe, correr de vuelta y abrazar a su hijo, pero el recuerdo de la muerte de Sara lo aplastó, paralizando su cuerpo. Su mano temblorosa tocó la manija de la puerta y luego cayó. De repente, Serafina pisó el freno bruscamente. Los neumáticos chirriaron contra la nieve. Abrió la puerta lateral de golpe y arrojó la bolsa de lona de Leo a la carretera. ¡Fuera! Los ojos de David se abrieron de horror. ¿Estás loca? Se abalanzó, tratando de agarrar a su hijo, pero Serafina le sujetó el brazo con fuerza. Su voz, fría como el hielo, dijo: si él desaparece, finalmente serás libre. No más fantasmas que te recuerden tus errores. Elige, David. El viento aulló por la puerta abierta, el sudor perlaba la frente de David. La voz de Sara y la de Serafina se retorcían juntas en su cráneo, hasta que no pudo respirar. Por fin, sus labios balbucearon un susurro roto: lo siento, hijo. La puerta se cerró de golpe. El coche rugió hacia adelante, sus luces traseras rojas cruzaron la nieve como un rayo, hasta que se desvanecieron en la noche. Leo se quedó inmóvil, su aliento empañando el aire gélido. Se agachó, recogió su bolsa y sacó la vieja fotografía. El rostro de su madre le devolvió la mirada, borroso, dulce, familiar. Las lágrimas resbalaron, humedeciendo el cristal arañado. Mamá, estaré bien, susurró, con la voz quebrada. El viento le azotaba la cara, calándole hasta los huesos. Se obligó a caminar, paso tras paso vacilante, a través de la nieve. Pequeñas huellas quedaron detrás de él, cortas y solitarias. Su respiración se hizo más pesada, la visión borrosa, hasta que sus rodillas cedieron. Incluso entonces, su mano se aferró a la fotografía. A lo lejos, un repentino haz de luz rasgó la oscuridad. Los faros de un coche que se acercaba iluminaron su pequeño cuerpo desplomado. Los frenos chirriaron en la noche. Por un instante, incluso la nieve que caía pareció detenerse, un niño abandonado, ahora tambaleándose en la delgada línea entre la vida y la muerte. Los neumáticos patinaron con fuerza, deslizándose sobre la nieve. La puerta del coche se abrió de golpe, y Thomas Reed fue el primero en saltar. Más de 10 años conduciendo para Carter le habían enseñado a manejar lo inesperado, pero este momento aún le heló la sangre en las venas. El viento le azotaba la cara, la nieve se aferraba a sus hombros, pero Thomas se agachó, protegiendo al pequeño niño acurrucado en el suelo. Justo detrás de él, Edward Carter salió. 50 años, alto y de hombros anchos. Cada paso que daba dejaba huellas firmes en la espesa nieve. El mundo lo conocía como un millonario en bienes raíces, pero aquí, en la silenciosa blancura de la noche, era simplemente un hombre, inquieto. Su mirada vacilaba ante la frágil figura del niño. Leo yacía allí, su aliento débil, aún aferrándose a la gastada bolsa de lona contra su pecho. Sus pequeñas manos temblaban, agarrándose como si alguien pudiera quitársela. Carter se arrodilló, su gran mano extendiéndose, pero dudando por un instante. Un recuerdo lo asaltó: él también había perdido una parte de su propia vida en una noche de nieve como esta. Sin necesidad de instrucciones, Thomas sacó una manta gruesa del maletero y se la entregó. Carter envolvió al niño en ella, acercándose, su voz ronca temblaba. ¿Puedes oírme? ¿Puedes ponerte de pie? Ojos castaños se abrieron parpadeantes, aturdidos. Leo no dijo nada, solo dejó caer la cabeza sobre el pecho del hombre que lo levantaba. Carter acercó los hombros del niño, recogiéndolo en sus brazos. Thomas abrió rápidamente la puerta trasera. El calor llenó la cabina. Carter sentó al niño contra el asiento, desenroscó un termo y acercó una cucharada de agua tibia a sus labios. Leo tragó suavemente, sus pestañas revolotearon y luego se durmió. Carter se deslizó en el asiento del conductor. En el espejo retrovisor, el joven rostro del niño, sus mejillas enrojecidas por el frío, se enfocó. El pecho de Carter se oprimió. Esta carretera removía demasiados recuerdos. Dedos delgados una vez entrelazados con los suyos, noches de nevada bajo las luces de Navidad, la mujer había prometido una pequeña casa juntos. Pero antes de que pudiera construirla, ella lo había dejado por otro hombre. Cuando llegó la noticia, Carter se quedó en silencio.
Se sumergió en el trabajo, expandiendo su imperio como si huyera del dolor. Lo logró, pero la mansión que construyó solo resonaba con silencio. Durante años, vivió sin esposa ni hijos, sostenido solo por su enredo de amor y amargura. La mansión se alzaba delante, Hiedra trepando por sus viejos muros de piedra. Carter y Thomas llevaron a Leo al amplio vestíbulo principal. Cerca del hogar, Carter lo acostó en el largo sofá. Mientras Thomas avivaba un fuego, las llamas cobraron vida, derramando oro por la habitación. Thomas le quitó la ropa mojada y vistió a Leo con ropa de dormir limpia. Al subirle el cuello, una cadena de plata se soltó. El colgante brilló a la luz del fuego, captando una imagen familiar. Carter se acercó, la mano temblorosa mientras lo abría. Dentro había una pequeña fotografía, una dulce sonrisa, ojos suaves. Carter se quedó inmóvil, el corazón le dio un vuelco. Era la misma mujer a la que una vez había amado y odiado. No puede ser, susurró, con voz temblorosa. Los recuerdos se desataron, promesas, noches de nieve y el día en que ella lo dejó. Miró el rostro dormido del niño. ¿Podría ser? Leo se movió, la manta deslizándose de sus hombros. Carter rápidamente la subió de nuevo, con movimientos suaves. Cuando sus pestañas revolotearon, susurró, ¿cómo te sientes? ¿Todavía tienes frío? El niño abrió los ojos un poco, con voz áspera, estoy bien. Carter se inclinó más, una leve sonrisa asomó a sus labios. Soy Edward Carter. Puedes llamarme señor Carter o Edward. Leo parpadeó, respondiendo suavemente, yo, soy Leo. Leo Lancaster. Carter se puso rígido. Ese nombre removió recuerdos largamente enterrados. Asintió lentamente, repitiendo, Leo, ese es un buen nombre. La luz del fuego danzaba por la mitad del rostro del niño. Carter se sentó en silencio, sin preguntar nada más. Simplemente colocó su abrigo cerca del hombro de Leo, una promesa silenciosa de consuelo. Leo apretó los labios con fuerza, sus pequeñas manos temblaban mientras se aferraban a la correa de la bolsa. Por fin, su voz rompió el silencio, no más fuerte que si temiera que él mismo lo oyera. Oí a la gente decir que mi madre murió al darme a luz. Los adultos dicen que fue mi culpa. Carter se quedó inmóvil. Las palabras le atravesaron el corazón como una hoja helada. Leo bajó la cabeza, su voz se quebró en pedazos irregulares. Papá me odia. Dice que le quité a mamá. El fuego parpadeó en los ojos de Carter, pero permaneció en silencio, no para indagar, sino para darle espacio al niño para respirar, para desahogar su dolor. En casa, nadie me quiere. Mi madrastra frunce el ceño cada vez que me ve. Las criadas me evitan. En las comidas, me siento al final de la mesa. Si se me cae la cuchara, la recojo yo mismo. Estoy acostumbrado. Su voz se hizo más grave. Hoy, dijeron que ya no me querían. Me metieron en el coche, me dejaron en la nieve. Sé que quieren que me vaya. La habitación se quedó en silencio. Carter extendió la mano, tocando suavemente la pequeña mano que se aferraba a la correa de la bolsa. Su voz áspera dijo, eres solo un niño y has soportado todo esto. Leo levantó la vista, sus ojos brillando a la luz del fuego. Estoy acostumbrado. No quiero molestar a nadie. Carter se mordió el labio con fuerza. Una parte de él anhelaba alejarse, temeroso de que la vieja herida volviera a sangrar. Pero una parte más fuerte susurró, este niño no es un error. Solo está abandonado, lo mismo que una vez temí más. Miró más tiempo el pequeño rostro, esos ojos. Cuanto más miraba, más se parecían a los de ella. La piedad brotó en él, mezclada con la culpa. Un niño de 10 años, demasiado sabio, demasiado roto. Carter respiró hondo, los hombros temblorosos. La mujer se había ido, pero este niño permanecía. No podía volver, pero podía hacer lo que una vez no había logrado hacer, proteger. Se inclinó, su voz vacilante pero resuelta, a partir de ahora, no te dejaré solo. Las pestañas de Leo revolotearon, pesadas por el sueño. Antes de quedarse dormido, murmuró,
papá y madrastra me dejaron. Carter se puso rígido. El susurro resonó, retorciendo el cuchillo en su corazón. Se sentó inmóvil, con los ojos pesados. Desde el gran salón, el viejo reloj dio la hora, su profundo tañido reverberando en el pecho de Carter. A partir de este momento, no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba la verdad, y el camino por delante, lo sabía, no tendría vuelta atrás. ¿Alguna vez has sido testigo de un niño tratado con tanta frialdad? El fuego crepitaba en el hogar, proyectando la larga sombra de Carter contra la pared de piedra. Se sentó inmóvil, sus ojos oscuros fijos en la pequeña figura que dormía en el sofá. Leo se acurrucó bajo la manta, con los brazos aferrados a su gastada bolsa de lona, como si temiera que se la robaran. Cada respiración temblaba, su pequeña frente fruncida incluso en sueños. La visión le caló hondo. Durante años, Carter había enterrado su pasado bajo una máscara de frialdad. Pero ahora, ante sus ojos, había una escena que conocía demasiado bien, un niño que se defendía del dolor del abandono. Una vez, él también se había aferrado a algo sin sentido solo para sentir calor. Ese dolor, lo conocía de memoria. Habló suavemente: «Thomas». El secretario de mediana edad entró, con el abrigo aún húmedo por el rocío del porche. Sus ojos mostraban preocupación, esperando órdenes. «¿Qué desea que haga, señor?» Carter hizo una pausa, su voz firme y baja. «Ese niño, no es solo un vagabundo. Hay algo en sus ojos. Averigua quién es, de dónde viene, por qué estaba solo en la nieve. Pero Thomas, lo que quiero es la verdad, no rumores». Thomas asintió con firmeza. «Sí, señor. Encontraré la manera». ¿Quizás Arthur Collins? Le debe un favor y ha manejado casos más difíciles. Carter lo consideró, luego suspiró. «Bien, llama a Arthur. Pero asegúrate de que sea digno de confianza. No permitiré que ese niño sufra más daño». A la mañana siguiente, Carter entró en el salón. Leo ya estaba despierto, encorvado en el sofá, la manta deslizándose hacia un lado. Al ver la complexión delgada del niño, el pecho de Carter se oprimió de nuevo. Se acercó, le ajustó la manta, su tono se suavizó. «¿Estás despierto? Espera un poco, Thomas traerá el desayuno pronto». El olor a tostadas y leche tibia llenó el aire. Carter puso la bandeja delante de él. «Come. Bebe la leche, calienta tu estómago». Leo levantó la taza con manos temblorosas. Carter se sentó a su lado, esperando hasta que tragara antes de preguntar: «¿Dormiste bien anoche?». La respuesta de Leo fue tímida, con los ojos desviados. Estuvo bien». Carter untó mermelada en una rebanada de pan y se la entregó. «Prueba esto. Siempre tengo de este tipo, solo un toque dulce». Leo dio un mordisco, una leve sonrisa asomó a sus labios, frágil pero suficiente para calentar el corazón de Carter. Después de un rato, Carter preguntó suavemente: «¿Así es como sueles desayunar en casa?». Leo se quedó inmóvil, luego negó con la cabeza. «Normalmente como solo, en la encimera de la cocina. Si se me cae algo, lo limpio yo mismo». Carter contuvo un suspiro, colocando un huevo cocido delante de él. «Come, necesitas fuerzas para mejorar». Leo lo recogió, pero habló lentamente, como confesando: «Mi madrastra no me deja sentarme a la mesa cuando hay invitados. Una vez bajé a la sala de estar, me vio y me dijo que subiera. Dijo que la avergonzaría». La frente de Carter se frunció, aunque su tono se mantuvo firme. «¿Y tu padre?». Leo dejó el huevo, sus ojos bajaron. No dijo nada. Solo miró a otro lado, como si yo ni siquiera estuviera allí. El pecho de Carter se oprimió dolorosamente. Sacó una servilleta, limpió suavemente la mermelada de los labios del niño. Su voz era baja, firme. «Eres solo un niño. No deberías cargar con esas cargas. A partir de ahora, déjame llevarlas a mí». La sorpresa brilló en los ojos de Leo. Nunca un adulto le había hablado así. Carter se dio cuenta de que los hombros del niño soportaban una soledad que él mismo había conocido,
el dolor de ser invisible en tu propia casa. Por la tarde, Thomas regresó. Arthur Collins está aquí. Canceló todo para venir. Carter asintió. Hazlo pasar. Arthur entró, un hombre de unos 50 años, elegante, con el abrigo aún espolvoreado de nieve. Sus ojos grises eran fríos pero penetrantes. Se quitó los guantes, hizo una leve reverencia y colocó una delgada carpeta sobre la mesa. Me pidió que investigara al niño. Comencé con la bolsa de lona. Dentro había un viejo certificado de nacimiento, arrugado pero legible. El padre del niño es David Lancaster. Su primera esposa murió al dar a luz. Ahora vive con su segunda esposa, Serafina Moore. Carter se puso rígido. Ese nombre arrastró recuerdos de la tumba. Su voz se hizo más grave, continúa. Arthur extendió varios periódicos viejos. La familia Lancaster era conocida en la construcción, pero hace 5 años, un edificio se derrumbó. Oficialmente, el informe culpó al clima, pero los archivos internos mostraron que se habían recortado los materiales. En ese accidente, los padres de Serafina murieron. En lugar de demandar, se acercó a David y se convirtió en su esposa. Desde entonces, ella se apoderó de su corazón y de su fortuna. Thomas frunció el ceño. ¿Así que la muerte de la primera esposa de David tampoco fue limpia? Arthur asintió, deslizando un archivo médico hacia adelante. Correcto. A la mujer se le aconsejó tomar un determinado suplemento por su obstetra. Rastreé al médico. Él recibió dinero de Serafina. Ese suplemento causó un crecimiento fetal anormal, lo que llevó al parto fatal. Esa muerte probablemente no fue un accidente. El aire en la habitación se hizo más denso. Carter se sentó en silencio, con los ojos fijos en el fuego. El pecho se le oprimió. Recordó a la dulce mujer de años pasados, y la amargura que había llevado todo este tiempo. ¿Había estado su odio mal dirigido? ¿Había estado la verdad enterrada todo este tiempo? Arthur cerró la carpeta, con voz firme. David es débil, fácilmente manipulable. Pero Serafina, ella es calculadora, despiadada. Y el niño, Leo, es solo una víctima, atrapado entre ellos. Carter se levantó, caminó hacia la ventana. La nieve seguía cayendo, cubriendo el patio. Su voz era baja, resuelta. David puede ser un cobarde, pero Leo no puede ser abandonado de nuevo. Arthur, quiero pruebas, pruebas claras, testigos, documentos, todo. Ese niño merece saber la verdad sobre su madre. Arthur asintió. Entonces comenzaré de inmediato. Pero prepárese, hay nombres alrededor de Lancaster que no querrá escuchar. Carter se giró, con los ojos firmes. He estado listo toda mi vida para esto. Cayó la noche. Leo dormía profundamente en el sofá, sus labios murmurando, mamá. Carter se acercó, le subió la manta. Estudió el pequeño rostro del niño, el pelo húmedo pegado a la sien, los labios temblorosos en sueños. Por un momento, se vio a sí mismo hace mucho tiempo, anhelando que alguien le dijera, no estás solo. Susurró, como si enviara una promesa a los sueños del niño, sacaré la verdad a la luz, sobre David, sobre Serafina. Pero primero, debes descansar en paz esta noche. El fuego crepitaba suavemente. Fuera, la nieve seguía cayendo en silencio. Pero en esa habitación, una frágil calidez había comenzado a brillar, lo justo para que un pequeño corazón no temblara durante el largo invierno. Arthur Collins no era hombre de actuar precipitadamente. Durante 2 días seguidos, siguió pacientemente cada movimiento de Serafina. Ella cambiaba su horario constantemente, a veces en la oficina de la constructora, a veces escabulléndose en bares discretos. Pero el lugar que visitaba con más frecuencia era un pequeño garaje en las afueras de la ciudad. El cartel decía mantenimiento rutinario, pero Arthur sabía que lo que sucedía dentro estaba lejos de ser rutinario. En la tarde del segundo día, regresó a la mansión de Carter, llevando una memoria USB y varias fotos impresas a toda prisa. En el vasto estudio, la chimenea aún rugía. Carter estaba sentado detrás del pesado escritorio de madera, Thomas de pie detrás de él como un pilar. Arthur dijo poco.
Simplemente conectó la USB a la pantalla grande. Señor Carter, mire esto. Aparecieron las imágenes de la cámara oculta. Serafina salió de un elegante coche negro, su rostro gélido bajo la luz fluorescente. Hizo un gesto a un mecánico, que inmediatamente se deslizó bajo un sedán plateado. El teleobjetivo capturó la matrícula, claramente, era el coche de David Lancaster. El mecánico manipuló los pernos de freno, cada golpe metálico resonando fríamente. Un haz de linterna cortó su tenso rostro. Serafina estaba de pie con los brazos cruzados, los labios curvados en una leve sonrisa. Arthur pausó el vídeo, golpeando el escritorio con un dedo. Los frenos han sido manipulados. Si ese coche sale a la carretera, un accidente es inevitable. Carter se puso rígido. Las venas de sus manos se marcaron mientras agarraba el brazo de la silla. ¿Ella realmente se atrevió a llegar tan lejos? Thomas frunció el ceño. ¿David lo sabe? Arthur negó con la cabeza. No. Mañana, el coche será entregado de vuelta a su casa como si nada hubiera pasado. He estacionado hombres para seguirlo, pero si queremos salvarlo, tendremos que ser precisos. Un paso en falso y será demasiado tarde. La evidencia era innegable, pero el tiempo se agotaba. Carter sabía que si no actuaban, la trampa se cerraría. Por la mañana, se levantó, caminando unos pasos antes de detenerse en la ventana. Su sombra se extendía larga por el suelo de madera. Pensó en Leo, acurrucado dormido en el salón, el niño que ya había sufrido bastante. Si perdía a su padre también, ¿qué herida podría sanar? David es débil, dijo Carter lentamente, con voz profunda, pero no merece morir así. Arthur, irás con el equipo y te quedarás con él. Si algo sale mal, interviene de inmediato. Thomas, ten ayuda médica lista. No podemos permitir que ese niño pierda a su padre de nuevo. Arthur asintió. Traeré una cámara. Lo salvaremos y capturaremos las pruebas. Si Serafina lo niega, estas imágenes la silenciarán. Carter echó un vistazo por la puerta entreabierta a Leo. La respiración del niño era constante, pero sus pequeñas cejas aún estaban fruncidas como si estuviera atormentado incluso en sueños. Carter susurró, como si hiciera un juramento, si salvamos a su padre, también estamos preservando un pedazo de su infancia. Antes del amanecer, Arthur llamó desde el campo, su voz urgente resonando por el altavoz. El coche de David acaba de salir del garaje. Lo estoy siguiendo. La ruta cruza una colina a las afueras de la ciudad, curva pronunciada más adelante. Si los frenos fallan, ahí termina todo. Carter apretó el teléfono. No lo dejes solo. Cueste lo que cueste, llega a tiempo. Arthur condujo cerca, manteniendo la distancia justa. David Lancaster estaba al volante, postura rígida, su rostro contraído en pensamientos, quizás sobre contratos, quizás sobre los fantasmas de su pasado. No tenía idea de que, bajo sus pies, el pedal del freno no era más que una cáscara vacía. El sedán plateado comenzó su descenso. De repente, se desvió bruscamente. David pisó el freno, solo para que el pedal se hundiera inútilmente. El coche siguió a toda velocidad, su rostro sin color. Ambas manos se aferraron al volante. La sirena de Arthur sonó. Acortó la distancia rápidamente, gritando por la radio, «Los frenos no funcionan. Voy a bloquearlo». La ventanilla de David se bajó. Gritó, con voz temblorosa, «Los frenos están muertos. No puedo parar». Arthur ladró, «Mantén el volante recto. No gires. Te frenaré». Aceleró el motor, se adelantó y luego frenó bruscamente. El sedán plateado chocó contra su parachoques trasero. Ambos coches se sacudieron violentamente, los neumáticos chirriando, el humo acre subiendo en el aire. Durante un tramo, patinaron juntos, arrastrados hacia el borde del acantilado. Arthur apretó los dientes, agarrando el volante con todas sus fuerzas. Por fin, ambos coches se detuvieron bruscamente, a menos de 1 metro del precipicio. David jadeó, empapado en sudor. Salió tambaleándose, se desplomó al borde de la carretera, con las manos temblorosas.
Arthur saltó, con la cámara grabando, acercando la cámara a los cables de freno cortados. Su voz fue lo suficientemente alta para que David la oyera. ¿Lo ves ahora? Esto no fue un accidente, alguien te tendió una trampa. David levantó la vista, el rostro pálido de terror e incredulidad. ¿Quién? ¿Quién haría esto? Arthur se inclinó, su tono sombrío. Tú lo sabes mejor que nadie. La persona más cercana a ti. La verdad golpeó. La muerte casi lo había reclamado, no por el destino, sino por la traición desde dentro de su propia casa. Un motor rugió a lo lejos. Un elegante coche negro se detuvo chirriando. La ventanilla se bajó, el rostro de Serafina apareció, labios rojos pintados curvados en una sonrisa, ojos fríos como el acero, mirando directamente a David. Él se quedó inmóvil, su cuerpo temblaba. Instintivamente, retrocedió, sus labios moviéndose sin sonido. Arthur se inclinó a su oído. Ahora lo ves, esto no es una teoría. Ella te quiere muerto. En la carretera de la montaña nebulosa, David estaba aturdido al borde de la carretera, el pánico grabado en su rostro. Más lejos, Serafina permanecía tranquila al volante, sus labios torcidos en una sonrisa malévola. Arthur estaba entre ellos, la cámara aún grabando, la evidencia segura en sus manos. David se desplomó al borde de la carretera, sin sangre. Arthur lo estabilizó, murmurando de nuevo, ahora lo ves, esto no es una teoría. Ella te quiere muerto. La voz de Carter resonó por la radio, tráelo de vuelta inmediatamente. Esta noche, necesitamos respuestas. Arthur ayudó a David a subir al coche. En el viaje de regreso, David permaneció en un silencio aturdido, con los ojos fijos en la oscuridad que se avecinaba. Su respiración era entrecortada, el olor a creagoma quemada y el aterrador chirrido en la ladera de la montaña esa tarde todavía alojados en sus pulmones. Si Arthur hubiera tardado un segundo más, habría muerto. Arthur llamó discretamente a Carter, su voz urgente pero firme. Lo salvamos. Lo llevo directamente a la mansión. Esta noche, tendrá que enfrentarse a la verdad. Carter respondió brevemente, bien. Esta noche necesitamos la verdad. Cuando el coche se detuvo en las puertas, David aún no se había recuperado. Se tambaleó hacia el gran vestíbulo de Carter, sus piernas casi cediendo. El vasto salón resplandecía de luz, pero a través de los ojos de David, todo estaba borroso en una neblina gris. Se desplomó en una silla, con las manos temblorosas, aferrándose a cualquier débil calor que quedara. La puerta se abrió. Edward Carter entró, alto, esbelto, con mechones plateados en el pelo. Sus ojos brillaban afilados en el resplandor dorado. David levantó la vista y se quedó inmóvil. Años y capas de tiempo no podían borrar ese rostro. Era inconfundible. ¿Eres tú? La voz de David era áspera. Carter no desvió la mirada. Se adelantó lentamente, cada paso pesado con el peso del pasado. Sí, soy Edward Carter. Y ahora estoy cuidando al hijo de la mujer que ambos amamos una vez. El aire se hizo más denso. Se miraron, como si todos los años de resentimiento y tormento hubieran convergido en sus ojos. David tragó con dificultad, con voz temblorosa. Yo, siempre pensé que ella me eligió porque salvé a su familia en su momento de necesidad. Pero a quien realmente amaba era a ti. Carter apretó los puños, sus ojos fríos. Yo no estuve allí cuando más me necesitaba, ese fue mi fracaso. Pero tú, David, tú estuviste a su lado y luego al lado de Leo. ¿Qué hiciste para protegerlos? Esa mujer dio su vida para traer a tu hijo a este mundo, y aún así lo abandonaste en la nieve en una noche helada. Las palabras golpearon a David como un puñetazo. Bajó la cabeza, el cuerpo tembloroso, los labios temblando. Fui débil. Dejé que Serafina me manipulara. Pensé que abandonar a Leo me liberaría. Pero cuando me enfrenté a la muerte hoy, me di cuenta de que soy yo quien está maldito. Los recuerdos se agolparon en su mente, Leo encorvado solo en la mesa del comedor, su cuchara cayendo al suelo de baldosas sin que nadie la recogiera. Los ojos dubitativos del niño, mientras deslizaba un dibujo sobre el escritorio de su padre, solo para que Serafina lo arrugara fríamente y lo tirara a la basura.
Y finalmente, la imagen del niño de pie, perdido al borde de la carretera nevada, con los ojos suplicantes, desvaneciéndose en el espejo retrovisor. David se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Carter permaneció en silencio por un momento, luego de repente abrió el cajón del escritorio, sacando el archivo que Arthur había dejado. Lo golpeó sobre la mesa, su voz cortante como una cuchilla. David, ¿realmente crees que la muerte de tu esposa fue el destino, que el nacimiento de Leo la mató? ¿Has permitido que Serafina te envenene con esa mentira durante 10 años? David levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos, desconcertado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Carter le empujó el archivo, hojeando páginas de informes médicos y testimonios. Aquí, copias de sus registros médicos. Tu esposa fue obligada a tomar un supuesto suplemento durante su embarazo. Serafina sobornó al médico para que se lo diera, provocando un crecimiento fetal anormal, lo que llevó al parto fatal. Las manos de David temblaron mientras sostenía los papeles, su voz se quebró. No, no. No puede ser. Ella me dijo que Serafina era solo una secretaria. Las palabras de Carter fueron afiladas, deliberadas. ¿Una secretaria? Sí. Pero también la que le clavó un cuchillo por la espalda. Fuiste engañado, David. La mujer que ambos amábamos no murió por tu hijo. Murió por el plan de Serafina. En ese instante, todo el cuerpo de David pareció colapsar. Se tambaleó, aferrándose al archivo, con los ojos rojos de furia. Dios mío, he odiado a la persona equivocada. Dejé que ella me controlara. Me hizo odiar a mi propio hijo durante años. Lo convertí en el chivo expiatorio de su complot. Se dejó caer de nuevo en la silla, los sollozos lo desgarraron, mezclados ahora con una furia creciente. Carter observaba, sus propios ojos pesados. Habló lentamente, cada palabra cargada. Ahora ves por qué mantuve a Leo conmigo. Él nunca mereció castigo. Y tú, si te queda un ápice de coraje, ponte de pie conmigo. Serafina no solo quiere a tu hijo, quiere tu vida. Debemos terminar con este juego. Un leve ruido se escuchó en la escalera. Ambos hombres se giraron. Una puerta de arriba se había abierto un poco. Leo se asomó, con los ojos muy abiertos de miedo y curiosidad. David se encontró con la mirada de su hijo y todo su cuerpo se sacudió. Saltó, con voz temblorosa, Leo, hijo mío. Pero inmediatamente, el niño se echó atrás, la puerta se cerró de nuevo, como un pequeño escudo protegiendo un corazón maltratado. David se quedó inmóvil, con la mano suspendida en el aire, luego la dejó caer, las lágrimas nublando su visión. Inclinó la cabeza, susurrando a Carter, tienes todo el derecho a odiarme, pero por favor dame una oportunidad para enmendarlo. Al menos déjame demostrar que no soy del todo inútil. Carter se cruzó de brazos, en silencio por un largo momento. En su mente volvió el viejo recuerdo, el día que ella caminó por el pasillo con David, sus ojos aún ensombrecidos por otra cara que él había odiado, a la que había culpado. Pero ahora, al ver a Leo en las escaleras, supo que la ira por sí sola no serviría de nada. Por fin, Carter habló lentamente, te he odiado durante años, David, te he odiado por llevarte a la mujer que más amaba. Pero la verdad es que ambos fuimos peones en el complot de Serafina. Y Leo, él nunca debería haber llevado la carga por nadie. David levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Salvaste mi vida. Estoy agradecido. Y sé que, a partir de ahora, mi vida está en tus manos. Haré lo que sea necesario para exponer a Serafina, siempre y cuando un día mi hijo ya no tiemble cuando me mire. Carter lo estudió por un largo rato, luego su voz se suavizó, lenta y firme. Tendrás esa oportunidad. Pero recuerda, Leo necesita un padre que pueda admitir sus errores y levantarse de nuevo. Fállale una vez más, y te dará la espalda para siempre. David asintió, cada movimiento pesado, como si atara su alma a un juramento. En su pecho parpadeó una débil chispa de esperanza, algo que él mismo había enterrado hace mucho tiempo. Carter entrecerró los ojos, acercándose a la ventana. Fuera, los faros destellaron y luego desaparecieron, la oscuridad se cernía como una advertencia de tormenta en el horizonte.
Puso una mano en el hombro de David, con voz baja e inquebrantable: la batalla ha comenzado, David. Veamos si tienes el coraje de aferrarte a tu hijo. El clic de unos tacones altos resonó por el gran vestíbulo. Serafina entró, con un abrigo de piel blanco cubriendo sus hombros, su rostro compuesto, como si regresara de un paseo de ocio. Sus labios rojos se curvaron en una sonrisa críptica, sus ojos recorrieron rápidamente la sala, brillantemente iluminada. David ya estaba sentado en el largo sofá. Ya no encorvado ni evitando su mirada, se sentó erguido, ambas manos apoyadas en las rodillas, sus ojos profundos iluminados con una extraña nueva resolución. Serafina vaciló por medio latido, pero rápidamente recuperó su dulzura. «Ya estás en casa», ronroneó, su voz melosa pero goteando engaño. «Oí que tuviste algunos problemas en la carretera. Estaba tan preocupada que no pude dormir». Los labios de David se torcieron, temblorosos en una sonrisa amarga. Su voz, ya no temblorosa, era afilada. ¿Preocupada? Si Artur no hubiera estado allí, hoy habrían estado rascando mi cuerpo del fondo del barranco, y la responsable fuiste tú. La sonrisa en el rostro de Serafina se endureció, pero rápidamente se alisó el pelo, tratando de parecer serena. Se acercó, poniendo una mano en el hombro de su esposo, susurrando: «¿Qué estás diciendo? Te amo, ¿por qué querría que te fueras? ¿Quién te ha estado llenando la cabeza de tonterías?» David apartó su mano, mirándola directamente a los ojos por primera vez, sin inmutarse. «Nadie tuvo que hacerlo. Tengo pruebas. El garaje, el vídeo, la matrícula. Hiciste cortar los frenos. Y no solo eso, la muerte de mi esposa también lleva tu mano». El aire en la habitación se congeló. Serafina entrecerró los ojos, luego de repente soltó una carcajada, afilada, maníaca, venenosa. «¿Así que finalmente lo sabes?» «Sí, soborné al médico para que le diera a tu esposa algo que causó que el bebé creciera normalmente. Ella murió, tú te derrumbaste, y yo intervine. Mi plan, cada paso de él, funcionó». David saltó de su asiento, todo su cuerpo temblaba, su voz se quebró en un grito. ¿Eres tan cruel? ¿Convertir la vida de una dama en un peón para tu ambición? ¿Y ahora también me matarías a mí, solo para tenerlo todo? Serafina se acercó, sus ojos ardiendo de odio. ¿Crees que soy la única cruel? ¿Lo has olvidado, David? Hace años, tu compañía Lancaster recortó gastos en la construcción. El edificio se derrumbó. Mis padres fueron enterrados bajo los escombros. Tú cambiaste vidas por ganancias, y mi familia fue destruida. Toda mi vida quise que sintieras esa pérdida. Tu esposa se fue, tu hijo abandonado, ¿eso es justicia? David se tambaleó, como si fuera golpeado de nuevo por una cuchilla, directamente en el corazón. Susurró, con voz ahogada: «Dios, entonces fue mi error de entonces lo que plantó la semilla de toda esta tragedia de hoy». Serafina chilló, su mano temblaba mientras arrancaba un cuchillo de fruta de la bandeja. El acero brilló bajo las luces doradas. Lo levantó en alto, su grito rasgando el aire. ¿Crees que escaparás? Nunca. Morirás conmigo. Pagarás por mis padres con tu sangre. David retrocedió instintivamente, con los ojos muy abiertos, pero esta vez no huyó. Su voz ronca sonó, casi un grito: «Si debo morir, entonces te ruego, no toques a Leo de nuevo». Con un grito, Serafina arremetió. La hoja brilló, cortando el aire espeso. David levantó el brazo. El acero le desgarró el hombro, la sangre empapando su camisa. ¡Ah! Su grito ahogado resonó por la habitación. Las puertas se abrieron de golpe. Carter, Thomas y Artur entraron corriendo. «Suelta el cuchillo, Serafina». El grito de Carter retumbó en las paredes de piedra. Pero Serafina solo se rió, desafiante, agarrando con fuerza la empuñadura mientras la sangre corría por la camisa de David. Chilló, con voz quebrada: «No, debe morir». ¿Esto es justicia? Artur cargó primero, retorciéndole la muñeca y torciéndola hacia atrás. Thomas se acercó, inmovilizándola con fuerza contra el suelo. El cuchillo cayó al suelo de baldosas.
Carter se acercó, estabilizando a David mientras se tambaleaba, con furia y resolución ardiendo en sus ojos. David jadeaba, el sudor le corría, aferrándose a su herida, pero se mantuvo tembloroso para enfrentar a Serafina. Inmovilizado en el suelo, su voz ronca dijo: «Fui culpable de muchas cosas, pero mis pecados no te dan derecho a matar. Convertiste el odio en un cuchillo, y te destruyó». Las sirenas ulularon fuera. Luces rojas y azules destellaron por las ventanas. 2 oficiales irrumpieron, poniendo esposas en las muñecas de Serafina. Ella se retorció y gritó enloquecida: «¡Estúpidos! Le quité todo. Gané. Soy la verdadera vencedora». Un empujón brusco, el metal chocó con fuerza. El sonido del acero resonó por el vestíbulo, como un veredicto final. Carter se adelantó, su voz fría como el hierro. «No, Serafina, nunca ganaste. El odio te hizo una perdedora desde el principio». Sus ojos se encendieron rojos mientras los oficiales la arrastraban. El blanco de su abrigo se desvaneció en el borrón de las luces intermitentes, dejando solo un pesado silencio detrás. David, tembloroso, aún presionando su herida, se dejó caer en una silla. Levantó la vista hacia Carter, con voz ahogada: «Edward, lo viste todo. No me queda excusa, pero por favor déjame enmendarlo. Al menos déjame estar de pie ante mi hijo». Carter le puso una mano en el hombro, con los ojos profundos y firmes. «Enfrentaste la verdad. Te pusiste de pie y protegiste a Leo con tu propio cuerpo. Eso es un comienzo. Pero para que Leo te perdone, el camino por delante será mucho más largo». Fuera, la nieve caía espesa y blanca. Las luces de la policía se desvanecieron más allá de los árboles. Cuando las puertas se cerraron, dentro del vasto vestíbulo, solo quedaba la respiración entrecortada de David, el crepitar de la leña y la pesada mirada de Carter. David se cubrió el rostro con las manos, una lágrima golpeando el frío suelo de baldosas. Sabía que la tragedia no había terminado, pero por primera vez, realmente quería seguir viviendo, para enmendarlo por Leo. David Lancaster estaba sentado, abatido en una silla de metal dentro de la comisaría. Vendas blancas apretadas alrededor de su pecho, cada respiración le punzaba agudamente, un recordatorio constante del momento en que la fría cuchilla de Serafina lo había cortado. Las duras luces de neón de arriba proyectaban su sombra larga y demacrada sobre el suelo de baldosas. Fuera, el eco de los pasos de los oficiales llenaba el pasillo, urgentes, como exigiendo que la verdad fuera expuesta. La puerta se abrió. Carter entró, Thomas justo detrás de él. El rostro de Carter era severo, pero sus ojos brillaban intensamente. Puso una mano firme en el hombro de David, su voz baja y firme. «Estás vivo porque tuviste suerte. Pero ¿para qué vives? Solo tú puedes responder». David no respondió. Su mano se aferró a la venda de su pecho, sus ojos bajos. En su mente, la risa de Serafina y su confesión aún resonaban claras: «Mis padres murieron bajo los escombros de un edificio que construyó tu compañía». Era a la vez víctima y culpable. Un oficial entró, entregando a Carter un archivo grueso. «La secretaria de Serafina ha llegado. Quiere hacer una declaración». Carter asintió. Arthur abrió la puerta e hizo pasar a Emily Hayes. El rostro de la joven estaba pálido, sus manos temblaban mientras abrazaba una carpeta contra su pecho. Inclinando la cabeza, habló suave pero firmemente: «Ya no puedo permanecer en silencio. El señor David una vez me ayudó cuando estaba desempleada, pero Serafina me forzó a hacer trabajos sucios. Lo guardé todo». A una señal de Carter, Emily colocó los documentos sobre la mesa: contratos alterados, registros de transferencias ilegales, e incluso una grabación de audio de Serafina ordenando cortar los frenos. La voz de Emily se quebró mientras continuaba: «La oí muchas veces, dando órdenes fríamente, como si las vidas no significaran nada. Estaba aterrorizada, pero si me quedaba en silencio, más gente moriría». No solo los papeles, era su propia voz temblorosa la que pesaba en la habitación, desnudando la verdad. David miró la pila de pruebas, sus manos temblorosas apoyadas en la mesa. Su garganta se apretó, los ojos enrojecidos. «Todos estos años, me dejé llevar como un tonto. Fui demasiado cobarde para detener a una mujer como ella».
Carter se inclinó, su voz pesada. David, ahora no se trata solo de exponer a Serafina. Hay algo más que debes hacer. En la esquina estaba Leo, aferrándose a su gastada bolsa de lona. Levantó la vista, sus ojos una mezcla de miedo y anhelo. Carter presionó su mano en el hombro de David. Dile a tu hijo lo que nunca te has atrevido a decir. David tembló al levantarse y se arrodilló, a la altura de los ojos de su hijo. Su voz era áspera, quebrándose con cada palabra. Leo, lo siento. Desde el día en que naciste, te dejé sufrir injustamente. Fui un cobarde. Dejé que otros decidieran por mí. Te dejé a la intemperie. Pero nunca dejé de pensar en ti. Simplemente nunca tuve el coraje de acercarme. Leo permaneció en silencio, las pestañas húmedas y temblorosas. Luego, de repente, soltó la bolsa de lona y lanzó sus brazos alrededor del cuello de su padre. Su voz fue suave como una brisa: te perdono, papá, pero no me dejes de nuevo. Ese pequeño abrazo fue el juicio final, no de un tribunal, sino del corazón. David apoyó la cabeza en el hombro de su hijo, sus lágrimas empapando el pelo enredado del niño. Carter observaba en silencio. En sus ojos, el viejo resentimiento se disolvió lentamente, reemplazado por una rara paz. Se volvió hacia Thomas, asintiendo: entrega todos estos archivos a la policía. El público merece la verdad. Esa misma tarde, la policía celebró una conferencia de prensa. Emily se sentó ante los micrófonos, su voz temblorosa pero resuelta. Doy fe de todo: Serafina Moore manipuló contratos, robó activos y recientemente planeó asesinar a su esposo. Tengo las pruebas, documentos, grabaciones y testigos. Las cámaras destellaban sin parar. La transmisión mostró a Serafina siendo escoltada, su rostro contorsionado, sus ojos venenosos. Una mujer que una vez estuvo en un trono de poder ahora estaba completamente expuesta. La codicia y el odio la habían destruido. En una sala detrás de la sala de prensa, David estaba sentado en silencio, sus manos aún temblaban. Se volvió hacia Carter, con voz ahogada. Debo pagar. Hace 2 años, hice la vista gorda, permití que mi empresa recortara gastos. El colapso sembró las semillas de todo este odio. Si no fuera por mí, tal vez nada de esto. Carter lo interrumpió, su tono firme. Ahora ves tu culpa. Usa la vida que te queda para enmendarlo. Leo necesita un padre que pueda mantenerse firme. No bajes más la cabeza por arrepentimiento. David asintió lentamente. Tomó la pequeña mano de Leo, esta vez negándose a soltarla. En los ojos del niño, ya no había miedo, sino la débil chispa de confianza. La habitación brillaba no con luz de neón, sino con una nueva fe. Fe en que un niño podía salvar incluso a un hombre caído. Mientras los medios de comunicación aún giraban en torno a los crímenes de Serafina, la mansión de Carter encontró un raro momento de paz. Leo había sido traído de vuelta, cuidado con ternura por Carter y Thomas. Una casa antes fría, llena solo de archivos y llamadas de negocios, ahora resonaba con el sonido de pequeños pasos y suaves risas. Siempre que Thomas jugaba con el niño, incluso Carter, un hombre acostumbrado solo al silencio, sentía su corazón calentarse. David también se quedó, recuperándose de la herida en el hombro y preparándose para el día en que enfrentaría la justicia. Habló poco, pero cada vez que sus ojos se dirigían hacia Leo, sostenían una extraña luz, una mezcla de arrepentimiento y una frágil determinación comenzando a despertar. Una tarde, mientras Carter revisaba los informes de Arthur, Thomas irrumpió, con el rostro grave. Señor Carter, Leo no está bien. Está cansado, su piel se ha vuelto amarilla y tiene fiebre. Carter soltó la pila de papeles. Subió corriendo. En la cama, Leo yacía flácido, el sudor perlaba su frente, su respiración superficial. Cuando vio a Carter, intentó sonreír, pero el esfuerzo fue frágil y desgarrador. ¿Cómo te sientes? Carter se sentó, sujetando la mano helada del niño. Solo un poco cansado. No te preocupes, susurró Leo. Esas frágiles palabras sacudieron a Carter más que cualquier tormenta. Se volvió bruscamente hacia David, sus ojos cortantes como el acero.
Sin demora, lo llevamos al hospital ahora. Esa misma noche, los tres condujeron al hospital principal de la ciudad. Los pasillos brillaban de un blanco deslumbrante, las luces fluorescentes frías e inflexibles. Después de una serie de pruebas, el médico se quitó las gafas, su voz pesada. El niño tiene una afección hepática grave. Recomendamos un trasplante lo antes posible. La habitación dio vueltas. David se desplomó en una silla, agarrándose la cabeza. Carter agarró el borde de la mesa, exigiendo, ¿no hay otra manera? No, el médico negó con la cabeza. Necesita un donante compatible y rápidamente. En el largo pasillo, David dijo con voz áspera, volviéndose hacia Carter, esto es mi culpa. Tengo que hacer algo. Carter permaneció en silencio. En sus ojos, David ya no era el hombre débil de años pasados, sino un padre tembloroso ante la oportunidad, quizás la última, de aferrarse a su hijo. Esa noche, Leo se despertó. Abrió los ojos a la suave luz dorada de la habitación del hospital. A su lado, Carter estaba sentado pacientemente, soplando suavemente una cucharada de avena. Se la llevó a los labios del niño, con voz suave, solo un poco, luego podrás descansar. Leo tragó con esfuerzo. Carter le secó el sudor de la frente, sus movimientos lentos, tiernos, como los de un verdadero padre. En ese momento, David entró torpemente, sosteniendo una manzana que acababa de pelar. El cuchillo se le había resbalado, dejando la cáscara irregular, pero aún así la cortó en pequeños trozos, colocándolos en un plato con manos temblorosas. Leo parpadeó, sorprendido. No estaba acostumbrado a ver a su padre cuidarlo con sus propias manos. David se sentó, su voz áspera e inestable, nunca he sido bueno en esto, pero quiero intentarlo, por ti. Leo estuvo en silencio un rato, luego susurró, no necesito una casa grande ni mucho dinero. Solo necesito que no me dejes de nuevo. David se ahogó, las lágrimas le corrían. Agarró la pequeña mano del niño. Te prometo, pase lo que pase, nunca te dejaré de nuevo. Carter observó, un peso se levantaba ligeramente de su corazón. Por fin, el niño había escuchado las palabras que merecía. Al día siguiente, tanto Carter como David se ofrecieron para las pruebas. Cuando los resultados llegaron, solo David era compatible. Sostuvo el papel, con la mano temblorosa pero los ojos resueltos. Verás, solo yo puedo hacer esto. Una vez lo abandoné, pero esta vez lo salvaré, cueste lo que cueste. Carter le sujetó el hombro con firmeza. ¿Crees que dar parte de tu hígado es suficiente? Leo necesita un padre fuerte, no un hombre que le deje otra cicatriz de arrepentimiento. La voz de David se quebró, pero sus palabras fueron firmes. Carter, no tengo otra opción. Ya le he hecho sufrir demasiado. Esta es mi última oportunidad para enmendarlo. A altas horas de la noche, mientras Leo dormía plácidamente, Carter notó dos manos, una grande, una pequeña, aún fuertemente entrelazadas en la cama del hospital. Se quedó en silencio en el umbral, susurrando un juramento a sí mismo, si no despiertas de la cirugía, mantendré tu promesa. Pero esta vez, vive para que puedas caminar a su lado. Fuera, en el pasillo, las luces rojas de emergencia parpadeaban constantemente. Una batalla entre la vida y la muerte esperaba justo delante. Fuera de la sala de operaciones, las duras luces blancas brillaban a lo largo del pasillo. David llevaba una bata de paciente, sus brazos aún cubiertos con capas de gasa. Estaba sentado en silencio en una silla de espera, con los ojos fijos en las puertas de la sala de recuperación donde Leo yacía dentro. Carter se acercó y se sentó a su lado. No habló de inmediato, solo miró el rostro demacrado de David. Por fin, su voz profunda rompió el silencio. ¿Estás listo? David asintió, los labios temblorosos pero los ojos firmes. Dejé que ese niño sufriera en el frío, sufriera en la soledad. No puedo permitir que soporte más injusticias. Si debo acostarme en esa mesa de operaciones, lo acepto, mientras Leo viva. Carter lo estudió, y por primera vez, el respeto brotó en su corazón. El hombre que tenía delante había sido una vez débil, una vez un cobarde, pero ahora elegía mantenerse firme. David, dijo Carter lentamente,
hoy no eres solo un donante de hígado. Eres un verdadero padre, y Leo lo verá. David se giró, con los ojos húmedos. Tengo miedo de que cuando despierte, todavía se aleje de mí. Carter, si eso sucede, por favor quédate a su lado en mi lugar. Carter le puso una mano firme en el hombro. No, esta vez estarás allí, porque estás haciendo lo que nadie más puede. Antes de la cirugía, los dos hombres, antes rivales, ahora compartían la misma convicción: salvar la vida de Leo. Una enfermera abrió la puerta, llamando a David. Él se puso de pie, respiró hondo y miró a Carter una última vez antes de entrar. En la habitación del hospital, Leo se despertó, sus ojos aún borrosos. Carter estaba sentado junto a la cama, colocando suavemente una mano en su frente. Tu padre está en cirugía. Está haciendo esto para que puedas vivir. Los ojos de Leo se abrieron, llenándose de lágrimas. Papá, ¿le dolerá mucho? Carter negó con la cabeza, ofreciendo una leve sonrisa. No te preocupes. Lo único que quiere es verte sonreír de nuevo. Leo no dijo nada, apretando su bolsa de lona con más fuerza mientras las lágrimas resbalaban. La cirugía se prolongó durante horas. Finalmente, las luces sobre la sala de operaciones se apagaron. El médico salió, bajándose la mascarilla, respirando aliviado. El trasplante fue exitoso. Ambos pacientes están estables. La noticia hizo que Carter bajara la cabeza, su mano agarrando la silla. Thomas le dio una palmada suave en el hombro. Señor Carter, por fin ha terminado. Cuando David despertó, una luz tenue brillaba en el techo de la sala de recuperación. Lentamente, abrió los ojos para ver a Carter de pie a su lado. Al otro lado de la habitación, Leo dormía plácidamente, su respiración uniforme. David parpadeó, su garganta se apretó. Él está vivo. Carter asintió con firmeza. Leo está a salvo. Lo lograste. Las lágrimas brotaron, corriendo por las mejillas de David. Intentó incorporarse, pero Carter lo detuvo. No, descansa. Ambos necesitan tiempo. David no pudo evitarlo, su mano temblorosa se extendió hacia la cama de su hijo. Como si lo sintiera, el niño se movió, murmurando en sueños: papá, no me dejes. En ese momento, David rompió a sollozar, cubriéndose el rostro con la mano. Ya no necesitaba palabras de perdón, solo esa palabra, papá, fue suficiente para decirle que todavía tenía una oportunidad. Carter observó en silencio. Dentro de él, viejas heridas comenzaron a cerrarse. Susurró, como a la mujer que se había ido hace mucho: ¿lo ves? Nuestro hijo tiene un padre de nuevo. En esa sala de recuperación, lágrimas y sonrisas se mezclaron, un perdón tácito, pero lo suficientemente poderoso como para lavar años de arrepentimiento. David se volvió hacia Carter, su voz ronca. Te debo demasiado. Pero si un día ya no estoy aquí, por favor cumple tu promesa a Leo. Carter asintió, con los ojos firmes. Lo haré. Pero no te irás tan pronto. A partir de ahora, los dos caminaremos a su lado juntos. Leo abrió los ojos a medias, viendo a los dos hombres sentados uno al lado del otro, sus manos fuertemente entrelazadas. Una débil sonrisa curvó sus labios. Pero desde el pasillo exterior, un oficial de policía entró, llevando un archivo grueso. Habló en voz baja: David Lancaster, una vez que su salud esté estable, tendrá que enfrentarse a un juicio. David asintió débilmente, sin apartar la mirada. Sabía que su redención acababa de comenzar. La sala del tribunal estaba abarrotada, ni un sonido fuera de lugar. Una luz blanca brillaba sobre el estrado de los testigos. El rostro de Serafina, claro en su agotamiento, el vestido antes lujoso ahora parecía lamentable contra el frío de las esposas. Todavía mantenía la cabeza alta, pero sus ojos habían perdido toda arrogancia. La voz del juez resonó, firme y mesurada, cada palabra como un clavo clavado profundamente. Serafina Moore, con plena evidencia de manipulación financiera, falsificación de registros, poner en peligro a su esposo y a su hijo, e intento de asesinato, este tribunal la condena a 30 años de prisión. El martillo golpeó, reverberando por el frío suelo de baldosas.
Serafina se desplomó, sus labios temblaban mientras susurraba los nombres de sus padres, su voz como un eco de la infancia. Padre, madre, lo hice, ellos han pagado. Pero nadie escuchó, nadie respondió. David Lancaster fue llamado a continuación. Se levantó, frágil pero sin evitar ya la mirada de nadie. Su voz era áspera pero clara. Acepto toda la responsabilidad por los errores del pasado. Permití que mi empresa recortara gastos, lo que costó vidas, incluyendo a los padres de Serafina. Me equivoqué, y este precio es mío para soportar. La sala del tribunal se agitó. El juez golpeó el martillo para poner orden antes de declarar, dada la confesión completa del acusado, así como su acto de salvar la vida de su hijo mediante la donación de órganos, el tribunal lo condena a 15 años de prisión. Podrá considerarse una pena reducida por buena conducta. David asintió, con los ojos rojos. Para él, esta no era solo una sentencia de ley, sino una sentencia de conciencia. A continuación, Emily Hayes. La joven secretaria se adelantó, con las manos fuertemente entrelazadas. El juez leyó, por cooperar con la investigación, proporcionar pruebas cruciales y admitir acciones coaccionadas, el tribunal la condena a 3 años de libertad condicional y servicio comunitario. Emily exhaló aliviada, inclinándose profundamente. En voz baja, miró a Leo, su mirada llevaba tanto la disculpa como la liberación de viejas cadenas. La justicia había hablado en el tribunal, pero el mayor veredicto no estaba escrito con tinta. Residía en los corazones de aquellos que tenían que encontrar la manera de seguir viviendo después de este día. La luz dorada del sol se derramó sobre el jardín detrás de la mansión de Carter. Leo, ahora un joven fuerte de 20 años, estaba de pie. Papeles y archivos de negocios se esparcían sobre la mesa de madera del patio mientras hablaba con Carter, sus ojos brillantes de convicción. Creo que este proyecto puede reconstruir el viejo vecindario. Lo haremos de manera diferente esta vez, no solo construyendo, sino restaurando la comunidad. Carter lo estudió, una suave sonrisa se formó. Igual que tu madre. Ella una vez soñó con un lugar donde la gente pudiera vivir segura. Sonó el timbre de la puerta. Thomas salió corriendo, luego regresó, sus ojos brillantes. Señor David, ¿está en casa? Leo se quedó inmóvil. En la puerta estaba un hombre, más delgado que antes, con el pelo salpicado de canas, vestido humildemente con una camisa sencilla, David Lancaster, liberado antes de tiempo después de 10 años de buena conducta. Padre e hijo permanecieron en silencio un momento, luego David rompió la quietud. Prometí que volvería, y esta vez no te dejaré de nuevo. Leo dio un paso adelante, abrazándolo con fuerza. El hombre que una vez había sido tan débil ahora lloraba abiertamente, pero en los brazos de su hijo, encontró fuerza. Carter observó, sus ojos brillaban. Sabía que este viaje nunca había sido sobre qué hombre era realmente el padre, sino sobre asegurar que Leo creciera rodeado de amor. Un joven con 2 padres, uno que se sacrificó para redimirse, y otro que siempre lo había protegido. Ese fue el mayor milagro que el destino podía conceder. En los años que siguieron, Leo vivió no solo con salud, sino con propósito. Junto con Carter, dirigió la empresa. Eligió la transparencia, reconstruyendo la confianza de las cenizas del pasado. Sus proyectos mejoraron comunidades, crearon empleos y se convirtieron en un modelo de renovación. David, después de la prisión, nunca volvió a los negocios. En cambio, eligió servir discretamente como asesor voluntario, ayudando con los programas sociales de Leo. Sabía que nunca podría borrar sus pecados, pero al menos podría usar el resto de su vida para hacer el bien. Serafina, sin embargo, fue diferente. En prisión, su mente se deterioró. A menudo murmuraba los nombres de sus padres, sus ojos nublados, ya no consciente del presente. Una mujer que una vez ardió de odio, terminó como una sombra solitaria de sí misma. Una tarde, mientras el atardecer bañaba la ciudad en oro, Leo estaba con Carter y David en el balcón de la mansión. Habló suavemente, con voz firme. Continuaré por ti, padre, y por ti, señor Carter. Todo lo que tengo hoy es gracias a ambos. David puso una mano en el hombro de su hijo. Carter estaba al otro lado.
Juntos, miraron hacia el horizonte, donde el cielo brillaba en tonos dorados. Final impactante. En el televisor de la sala de estar, las noticias de la noche transmitieron la historia de Leo y su nueva compañía. El presentador terminó con estas palabras: esta es más que una historia de negocios. Es la prueba de que la amabilidad y el perdón pueden sanar las heridas más profundas y darnos a todos un nuevo comienzo. La vida no nos exime de los errores. Algunos eligen huir, algunos eligen la venganza, pero algunos eligen enfrentar sus errores y corregirlos. David pagó con años tras las rejas, pero encontró a su hijo de nuevo. Carter pasó media vida en la amargura, solo para soltar y abrazar el amor. Y Leo, el niño una vez abandonado en la nieve, creció en los brazos de ambos, convirtiéndose en un símbolo de perdón y fuerza. Esta historia no es solo sobre una familia, sino sobre todos nosotros. La verdad puede doler, pero la compasión y la misericordia son la medicina que cura.